Hoy nos metemos de lleno en una de las asignaciones de trabajo, por así decirlo, más intensas de toda la Biblia, la que recibe el profeta Ezequiel. Estamos en pleno exilio en Babilonia, y esta es una historia que va sobre la obediencia, sobre una responsabilidad que abruma, y sobre una forma de comunicación con Dios que es, ya lo verán, muy peculiar. A ver, para que nos hagamos una idea de por dónde van los tiros, la primera orden que recibe Ezequiel de Dios no es hablar, ni caminar, ni construir nada, no, es comerse un rollo, un pergamino, así, tal cual, una imagen potentísima y extraña que nos engancha desde el minuto uno y que en realidad pone la base para todo lo que va a venir después. Se podría decir que esta primera fase de la llamada de Ezequiel es como su preparación, una especie de onboarding divino, un proceso de incorporación al trabajo bastante raro, pero, como veremos, absolutamente fundamental para la misión que le espera. Y Ezequiel, pues, obedece, abre la boca y se come el pergamino. Y aquí viene lo más fascinante. A pesar de que ese rollo está lleno de lamentos, de juicios, de malas noticias para un pueblo desterrado, en su boca el sabor es dulce como la miel. Este contraste es, de hecho, la primera gran clave para entender de qué va toda su misión. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues la lección espiritual es muy profunda. Nos dice que el mensaje de Dios no es algo externo, que uno simplemente repite como un loro. No, hay que digerirlo, asimilarlo, hasta que forme parte de tu propia esencia. Y nos enseña que la voluntad de Dios, aunque desde fuera pueda parecer amarga o difícil, para el alma que la acepta con obediencia, es dulce, es nutritiva. Vale, una vez que Ezequiel está preparado, pasamos al meollo del asunto, al conflicto central del capítulo. Y es que su misión no va a ser un camino de rosas, para nada. Dios se lo deja clarísimo desde el principio. El mayor obstáculo va a ser su propia gente. Y aquí tenemos la gran ironía de la historia. Dios le dice a Ezequiel, oye, que no te envía un pueblo y hable raro, a gente que no te entienda. No, su misión es para la casa de Israel, sus compatriotas, los que están con él en el exilio. Y de hecho, Dios le llega a decir que si lo enviara a esos pueblos extranjeros, ellos sí que le harían caso. Esta es literalmente la descripción que Dios le da de la gente a la que tiene que hablar. Son duros de frente y obstinados de corazón. Vamos, que la resistencia con la que se va a topar está garantizada, no es una posibilidad, es una certeza. Y este es el punto crucial. Dios le advierte a Ezequiel que no te lo tomes como algo personal. Cuando la gente se niegue a escucharte, en realidad no te estarán rechazando a ti, Ezequiel, sino a la voz que tú representas. La resistencia es espiritual, va directa a la fuente, no contra el mensajero. Sabiendo todo esto, Dios no lo envía a la batalla sin armas. Primero, le hace interiorizar el mensaje. Luego, lo fortalece simbólicamente. Hace su frente más dura que el pedernal, para que aguante la confrontación. Le insiste en que escuche con muchísima atención cada palabra, y solo después de todo eso le ordena actuar. Pero a pesar de toda esta preparación divina, la reacción de Ezequiel es profundamente humana. El texto dice que va con amargura, en la indignación de su espíritu. O sea que no es un robot, siente el peso de la misión y le duele. Y fijaos qué hace. Antes de decir ni una palabra, se sienta en silencio entre los exiliados durante 7 días, un periodo de luto, como si estuviera velando a un pueblo espiritualmente muerto. Después de esos 7 días de silencio, llega la definición de su rol. Dios le da a Ezequiel un título, una metáfora que define su responsabilidad con consecuencias, literalmente, de vida o muerte. Lo nombra atalaya. En el mundo antiguo, el atalaya era el vigilante, el que estaba en la muralla. Su trabajo era muy simple pero vital: avisar si venía el enemigo. Si se dormían los laureles y no avisaba y la ciudad caía, la sangre de los muertos recaía sobre él. Con esta imagen tan potente, Dios le explica a Ezequiel la gravedad de su tarea. Esta tabla lo resume de una forma súper clara. A ver, fijaos en la primera línea. Si Ezequiel no advierte al que actúa mal, es responsable de su muerte. Pero ojo a la segunda línea. Si él advierte, aunque la otra persona no le haga ni caso y muera, Ezequiel ha cumplido su parte. Ha librado su alma, dice el texto. Su responsabilidad no está en el resultado, sino en dar la advertencia. Y lo mismo se aplica a la persona justa que se desvía. Y esto, de verdad, es el corazón de toda la misión. La responsabilidad de Ezequiel no es convencer a nadie, ni convertir, ni forzar a que la gente cambie. Su única responsabilidad es entregar el mensaje, dar la advertencia fielmente. Lo que pase después ya depende de quién escucha. Venga, vamos a la parte final, porque todo esto nos lleva a una conclusión un poco paradójica sobre lo que de verdad significa tener éxito, sobre la obediencia y sobre ser un mensajero de Dios.
Y para rematar la faena, por si todo esto fuera poco, Dios le impone una condición todavía más extraña. Lo va a dejar mudo. Solo podrá abrir la boca cuando Dios le dé un mensaje concreto para transmitir. ¿Y esto por qué? Pues para que no quede ni la más mínima duda. Cuando Ezequiel hable, todo el mundo sabrá que esas palabras no son suyas, son de Dios. Al final, lo que hace este capítulo es redefinir por completo lo que entendemos por éxito. Nos enseña que la obediencia no depende de si te sientes bien o no, porque Ezequiel fue con amargura. Nos muestra que Dios siempre te equipa para la tarea que te encarga. Y revela que la verdadera autoridad nace de la humildad, de reconocer lo pequeño que es uno. Pero quizá la lección más importante es esta: el éxito no se mide por los resultados, sino por la fidelidad, por cumplir con tu parte. Y esto nos deja con una pregunta final que da bastante que pensar. Si el éxito no se mide por los resultados que podemos ver o contar, sino por la simple y fiel obediencia a la tarea que se nos ha asignado, ¿cómo cambia eso la forma en que enfocamos nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestro propósito en la vida? Es una idea potente, desde luego.